En los ecos de una civilización naciente, bajo los cielos estrellados de Ur de los Caldeos, no todas las historias épicas eran contadas por las voces de los guerreros o los decretos de los reyes. Algunas, las más profundas y transformadoras, germinaban en el corazón de una mujer cuya vida estaría irrevocablemente entrelazada con el destino de naciones. Su nombre era Sarai, y aunque su figura a menudo se ve a la sombra del gran Abraham, su viaje de fe, sus luchas, sus risas y sus lágrimas, son tan fundamentales como las de cualquier patriarca. Esta es su historia, la de la mujer que, en su ancianidad, se convirtió en la madre de la risa. Imagina a Sarai en la próspera Ur, una ciudad de imponentes zigurats y bulliciosos mercados, un centro de cultura y comercio. Era una mujer de una belleza excepcional, una cualidad que, como veremos, sería tanto una bendición como una fuente de peligro. Casada con Abraham, su medio hermano, compartía la vida de su familia, arraigada en las costumbres y la seguridad de su hogar. Pero a diferencia de otras mujeres de su tiempo, Sarai cargaba con una pena silenciosa, una herida profunda en el alma de una mujer en aquella época: era estéril. La esterilidad era vista como una desgracia, una señal de desfavor divino, y en una cultura donde el legado familiar era primordial, era un peso constante sobre su corazón. La vida predecible de Sarai se vio drásticamente alterada por la voz de Dios. No fue a ella directamente, sino a su esposo Abraham. La orden fue clara y desconcertante: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y con esa orden, una promesa audaz: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, una nación grande. ¿Cómo podría ser eso, si Abraham y Sarai no tenían hijos? Para Sarai, escuchar esta promesa debió ser una mezcla de esperanza y desconcierto. ¿Cómo se cumpliría una nación a través de su esposo si ella no podía concebir? Sin embargo, su fe en Abraham, y a través de él en el Dios que lo había llamado, era evidente. Ella no se quedó atrás. Junto con su esposo, su sobrino Lot y todos sus bienes, Sarai emprendió la marcha. Dejaron la comodidad y la familiaridad de Ur, y más tarde de Harán, para adentrarse en lo desconocido, siguiendo una promesa que aún no comprendía del todo, pero a la que se aferraba con la esperanza de su corazón. El viaje a Canaán fue largo y desafiante, una constante prueba de confianza. Y cuando finalmente llegaron a Siquelm, la primera parte de la promesa de la tierra se hizo tangible. Pero la promesa de una descendencia seguía siendo un eco lejano. La vida nómada se estableció, marcada por altares levantados por Abraham en reconocimiento a su Dios. Pero el vientre de Sarai permanecía vacío, y el tiempo pasaba. La llegada a Canaán trajo una paz relativa, pero la vida nómada era inherentemente incierta. Y poco después de su asentamiento, una hambruna severa azotó la tierra. Los pastos se secaron, los pozos disminuyeron, y la supervivencia se convirtió en una lucha constante. La escasez obligó a la familia de Abraham a buscar refugio en un lugar de abundancia: Egipto. Era un viaje necesario, pero también uno que pondría a prueba la integridad de Abraham y la seguridad de Sarai. La belleza de Sarai, incluso a una edad que no podemos precisar con exactitud, pero que la situaría en sus 60s, seguía siendo impactante. Abraham, temiendo por su vida si los egipcios descubrían que era su esposa, ideó un plan engañoso. Le pidió a Sarai que dijera que era su hermana. Esta media verdad, pues Sarai era en efecto su media hermana por parte de padre, fue un acto de debilidad por parte de Abraham, una falta de fe en la protección divina. Para Sarai, debió ser una petición aterradora, un ruego a poner su propia vida y dignidad en riesgo por la supervivencia de su esposo. Sarai, con obediencia a su marido, accedió al plan. Y así, cuando entraron en Egipto, la fama de su belleza se extendió rápidamente. Los príncipes de Faraón la vieron y la alabaron, y Sarai fue llevada a la casa del mismísimo Faraón. Imagina el terror de Sarai, arrancada de la protección de su esposo, llevada a un palacio extranjero para ser parte del harén de un rey desconocido. Su esposo, mientras tanto, era colmado de regalos: ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, camellos, todo gracias a la hermana de la que Faraón se había encaprichado. La situación era desesperada para Sarai, su dignidad y su futuro pendiendo de un hilo. La promesa de una nación a través de ella parecía más distante que nunca, amenazada por la concupiscencia de un rey pagano. Sin embargo, el Dios de Abraham, el Dios de la promesa, no olvidó a Sarai ni permitió que su plan fuera frustrado por la debilidad humana. Envió grandes plagas sobre Faraón y sobre su casa, plagas tan severas que el monarca egipcio no pudo ignorar su origen divino. Las plagas fueron la intervención milagrosa que liberó a Sarai. Faraón, al darse cuenta de la calamidad que había caído sobre su reino a causa de esta mujer, confrontó a Abraham con indignación. ¿Por qué me has hecho esto?
¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y la tomé para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala, y vete. Faraón no solo devolvió a Sarai ilesa, sino que ordenó a sus hombres que escoltaran a Abraham y a todo lo que tenía fuera de Egipto. Sarai regresó a su esposo, indemne, pero con la experiencia amarga de haber sido objeto de deseo y de un engaño que la puso en grave peligro. Sin embargo, la prueba había demostrado la fidelidad de Dios. Él protegería a la mujer a través de la cual su promesa debía cumplirse, incluso cuando aquellos más cercanos a ella flaquearan en su fe. Salieron de Egipto, no con vergüenza, sino con grandes riquezas, un testimonio de la mano providencial de Dios. El regreso de Egipto marcó un nuevo comienzo para Abraham y Sarai. Volvieron al Negev, y luego se dirigieron de nuevo a la región entre Bet-El y Ai, al lugar de los primeros altares, los lugares donde la presencia de Dios se había manifestado. Era un retorno a los fundamentos de su fe, un momento de purificación después de la desviación en Egipto. Y con ellos, traían una prosperidad que, aunque era una bendición, pronto generaría una nueva tensión. Los rebaños y las posesiones de Abraham y Lot se habían multiplicado hasta tal punto que la tierra no podía sostener a ambos. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a disputar por los pastos y el agua, recursos vitales en una tierra ya habitada por otros. Para Sarai, esta discordia debió ser preocupante, una amenaza a la paz y la unidad de la familia. Sin embargo, la sabiduría de Abraham prevaleció. Él, con una generosidad que asombraría, propuso a Lot la separación, dándole a elegir la mejor parte de la tierra. Lot, con una visión centrada en la prosperidad material, eligió la llanura del Jordán, bien regada y exuberante, como el huerto del Señor, pero también el camino hacia las moralmente corruptas ciudades de Sodoma y Gomorra. Para Sarai, esta separación debió ser una pena, la disolución de un lazo familiar que había perdurado por años. Pero fue una separación necesaria, un paso más en el camino hacia el cumplimiento de la promesa singular a Abraham. Con Lot ya separado y dirigiéndose hacia Sodoma, la soledad de Abraham en Canaán se llenó con una nueva y más vasta reafirmación de la promesa de Dios. El Señor le dijo a Abraham, «Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada». Para Sarai, esta promesa, tan grandiosa, seguía siendo un desafío personal. ¿Cómo podía su descendencia ser como el polvo de la tierra si su vientre permanecía estéril? Abraham, en respuesta, se movió al encinar de Mamre, en Hebrón, y allí, una vez más, construyó un altar a Jehová. La vida continuaba, pero la ausencia de un heredero seguía siendo un vacío palpable en el corazón de Sarai. Los años pasaban, y la promesa de un hijo, el eslabón fundamental para la nación grande, parecía alejarse cada día más. La edad avanzaba para ambos, y la esperanza humana de concebir un hijo se desvanecía con cada ciclo lunar. Fue en este contexto de espera prolongada y esperanza menguante que Sarai, en su desesperación, tomó una decisión trascendental, una que cambiaría la dinámica familiar para siempre. La prolongada esterilidad de Sarai, unida al paso inexorable del tiempo, la llevó a una conclusión dolorosa: ella no sería la madre de la promesa. La cultura de la época ofrecía una solución a esta situación, una práctica común donde una sierva podía ser entregada al esposo para que concibiera hijos en nombre de la esposa estéril, y esos hijos serían considerados legalmente hijos de la esposa principal. Sarai, en su deseo de ver cumplida la promesa de Dios para Abraham y quizás en un acto de fe desesperada y mal encausada, recurrió a esta costumbre. Así que Sarai se acercó a Abraham con una propuesta cargada de esperanza y dolor: «He aquí ahora Jehová me ha impedido concebir, ruégote, pues, que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». La sierva en cuestión era Agar, una joven egipcia que había llegado con ellos de su viaje de Egipto. Abraham, escuchando la voz de Sarai, aceptó. Tomó a Agar y se la dio a Abraham por mujer. Abraham se unió a Agar, y ella, a diferencia de Sarai, concibió. El embarazo de Agar marcó un punto de inflexión. Para Sarai, el alivio inicial de la posible descendencia se transformó rápidamente en un amargo resentimiento. Agar, la sierva, al verse encinta, comenzó a mirar con desprecio a su señora. La dinámica de poder se había invertido. La que antes servía, ahora se sentía superior por portar el fruto que la esposa legítima no podía dar. La arrogancia de Agar hirió profundamente la dignidad y el corazón de Sarai, reabriendo la herida de su propia infertilidad. Sarai, llena de celos y frustración, clamó a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti, yo di a mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo». La acusación de Sarai era una expresión de su dolor, culpando a Abraham por las consecuencias de una decisión que ella misma había propuesto. Abraham,
buscando restaurar la autoridad de su esposa y la paz en su hogar, respondió: «He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». Con el permiso de Abraham, Sarai, en un acto impulsivo y teñido de amargura, maltrató a Agar. La opresión de Sarai fue tan severa que Agar, en su desesperación y para escapar del sufrimiento, huyó de la presencia de su señora. Se adentró en el desierto, una mujer sola y embarazada, buscando refugio en la inmensidad árida, lejos del dolor que Sarai le había infligido. Para Sarai, este acto de huida de Agar probablemente trajo una mezcla de alivio y quizás un nuevo tipo de culpa. Este episodio, aunque doloroso, fue una lección para Sarai. Demostró que las soluciones humanas a las promesas divinas a menudo resultan en más complicaciones y sufrimiento. La impaciencia había sembrado discordia y dolor donde se anhelaba descendencia. Sin embargo, la mano de Dios, aunque a través de un camino tortuoso, continuaría obrando, incluso en el desierto y en la vida de Agar y su hijo por nacer. La espera por el hijo de la promesa verdadera, el hijo de la risa, aún se prolongaría. 13 largos años de silencio divino siguieron al nacimiento de Ismael. 13 años en los que Sarai vio crecer al hijo de Agar en su hogar, un recordatorio constante de su propia esterilidad y de la impaciencia que había llevado a su concepción. La esperanza de un hijo de su propio vientre, el heredero directo de la promesa, parecía un sueño cada vez más lejano e irrealizable. Para entonces, Abraham tenía 99 años, y Sarai, 90, una edad en la que la maternidad era, humanamente hablando, una absoluta imposibilidad. Fue en este punto de máxima desesperanza humana que el Señor se manifestó a Abraham, no solo como el Dios Altísimo, sino como el Sadai, el Dios Todopoderoso. Y en esa aparición, el Señor no solo reafirmó su pacto con Abraham, sino que transformó la identidad de Sarai, dándole un nuevo nombre y una nueva promesa que cambiaría su vida y la historia para siempre. El Señor dijo: «A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre». El cambio de nombre era significativo. Sarai significaba mi princesa, refiriéndose a una princesa local, personal. Sara, en cambio, significa simplemente princesa, o madre de naciones, una princesa universal, con una visión mucho más amplia de su destino. Y la promesa que siguió fue aún más asombrosa: «Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos nacerán de ella». Imagina la incredulidad inicial de Sara al escuchar esta promesa. Ella, una mujer de 90 años, ¿concibiendo? ¿Madre de naciones y de reyes? Era una declaración que desafiaba toda lógica y experiencia. Abraham, al escucharla, había caído sobre su rostro y se había reído en su corazón, preguntándose cómo un hombre de 100 años y una mujer de 90 podían tener un hijo. Su risa era de asombro y humor ante lo milagroso. Pero el Señor fue enfático: «Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él». El nombre Isaac, que significa risa, sería un recordatorio perpetuo de este momento, una risa que pasaría de la incredulidad al gozo desbordante. Junto con esta promesa, el Señor instituyó la señal de la circuncisión como un pacto visible entre Dios y Abraham y su descendencia. Abraham obedeció inmediatamente, circuncidando a todos los varones de su casa, incluido Ismael, y a sí mismo. Para Sara, este acto debió ser una señal tangible de la seriedad de la promesa divina, una preparación para la llegada del hijo que la haría reír de gozo. El momento de la risa de Sara se hizo aún más palpable poco después de la institución de la circuncisión. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el encinar de Mamre, bajo el calor del día, cuando 3 hombres se le aparecieron. Abraham, con su característica hospitalidad, se apresuró a recibirlos, reconociendo en uno de ellos la presencia del Señor mismo. Mientras Abraham preparaba un festín para sus visitantes celestiales, la conversación se centró en la promesa que había sido hecha. El Señor preguntó: «¿Dónde está Sara tu mujer?». Abraham respondió: «Aquí en la tienda». Y entonces, la voz divina, con una claridad inconfundible, resonó: «De cierto volveré a ti por este tiempo el año que viene, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Sara, que estaba escuchando atentamente a la puerta de la tienda, detrás de Abraham, oyó estas palabras. Y la promesa, tan específica y tan humanamente imposible, provocó en ella una reacción espontánea y reveladora: se rió para sí misma en su corazón. Su risa no era una carcajada burlona, sino una expresión de asombro, de incredulidad mezclada con un anhelo profundo. «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo», pensó. Su cuerpo, sus experiencias, su edad, todo le gritaba que aquello era absurdo, un milagro demasiado grande para creer. Pero el Señor, cuyo conocimiento trasciende todo pensamiento y corazón, expuso su risa. Él preguntó a Abraham, pero las palabras eran para Sara:
¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta pregunta retórica resonó como un trueno divino, una reprimenda amorosa que desbarató sus dudas. Sara, por miedo y quizás por vergüenza al ser descubierta, negó haberse reído, diciendo, no me reí. Pero el Señor, con autoridad divina, le dijo, no, sino que te has reído. La verdad de su corazón había sido expuesta. Este momento no fue un juicio condenatorio, sino una reafirmación poderosa de la palabra de Dios, una confrontación con su incredulidad para fortalecer su fe. Fue un recordatorio de que, incluso en las más grandes imposibilidades humanas, el poder de Dios no tiene límites. Mientras los visitantes divinos se dirigían hacia Sodoma, la mente de Sara debió procesar lo que había escuchado. La risa de incredulidad ahora se transformaba en una expectación. La promesa de un hijo, que había sido un sueño lejano y doloroso, ahora tenía un nombre, Isaac, y una fecha, por este tiempo el año que viene. La espera de 13 años por Ismael, el hijo de la carne, ahora se culminaba con la inminente llegada del hijo de la promesa, el hijo del milagro. La vida de Sara estaba a punto de cambiar de manera radical e innegable. El tiempo pasó, y tal como el Señor había prometido, el milagro se hizo realidad. Sara, a sus 90 años, concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo exacto que Dios le había dicho. Abraham, que tenía 100 años, experimentó el gozo de la paternidad milagrosa. Y el nombre del niño fue, como se había anunciado, Isaac, que significa risa. El nacimiento de Isaac fue un momento de alegría inconmensurable para Sara. La risa que una vez fue de incredulidad, ahora era de puro gozo y asombro. Sara exclamó, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sus palabras reflejaban no solo su alegría personal, sino también el reconocimiento de la magnitud del milagro. Su vida, marcada por la esterilidad y la vergüenza, ahora estaba llena de la risa de un hijo, el cumplimiento de una promesa que había parecido imposible. Isaac fue circuncidado al 8º día, la señal del pacto visible en su propio cuerpo, un testimonio de que era el hijo de la promesa divina. El destete de Isaac, un evento significativo en la antigüedad, fue celebrado con un gran banquete por parte de Abraham. Era un momento de celebración, de acción de gracias, y de la consolidación del lugar de Isaac como el heredero indiscutible. Pero en medio de esta celebración, una sombra de conflicto se cernía. Ismael, el hijo de Agar, ya era un adolescente y el centro de atención durante 13 años. Al ver la prominencia y la celebración de Isaac, Ismael comenzó a burlarse de él. La Escritura dice que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que se burlaba. Para Sara, esta burla no era un juego inocente de niños. Representaba una amenaza a la herencia de Isaac, un recordatorio doloroso de la decisión impaciente que había llevado al nacimiento de Ismael. El corazón de Sara, quizás aún herido por el desprecio de Agar años atrás, reaccionó con una furia protectora. No dudó en confrontar a Abraham con una demanda radical y dolorosa, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Era una petición drástica, una exigencia que dividiría a la familia. Para Abraham, que amaba a Ismael, esto fue una gran pena, una decisión que lo afligió profundamente. Pero Dios, que siempre vela por el cumplimiento de sus promesas, intervino una vez más. Le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Las palabras de Dios validaron la petición de Sara, aunque su motivación pudiera ser imperfecta. La separación era necesaria para asegurar que el linaje de la promesa a través de Isaac fuera claro y sin ambigüedades. Sara, la princesa de la promesa, aseguraba así la herencia de su hijo. El mandato divino de escuchar la voz de Sara, aunque difícil para Abraham, selló el destino de Agar e Ismael. Abraham, con un corazón adolorido, se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió. Agar e Ismael se adentraron en el desierto de Berseba, lejos de la casa de Abraham, para forjar su propio destino. Para Sara, esta partida debió ser una mezcla compleja de alivio y quizás una pizca de remordimiento, pero su prioridad era la seguridad de la herencia de Isaac. Con Ismael fuera, la atención de Abraham y Sara se centró por completo en Isaac, el hijo del milagro. Los años siguientes serían de relativa paz y crecimiento para la familia. Isaac crecía bajo la guía de sus padres, el evidente heredero de todas las promesas y bendiciones. La casa de Abraham,
antes marcada por la tensión de dos madres y dos hijos con reclamos diferentes, ahora tenía una clara dirección. Sin embargo, el destino de Abraham y Sara no estaría exento de una última y extraordinaria prueba, aunque esta vez, el peso recaería directamente sobre la fe de Abraham. Dios le dio a Abraham el mandato de ofrecer a Isaac en holocausto en el monte Moría. Para Sara, el conocimiento de esta prueba quizás no le fue revelado de inmediato, o si lo fue, debió ser un tormento inimaginable para una madre que había esperado 90 años por su hijo. La Escritura no nos da el detalle de sus sentimientos en este momento específico, pero podemos imaginar la agonía de saber que su preciado Isaac, el hijo de la risa y de la promesa, estaba siendo llevado a un monte para un propósito desconocido y terrible. Abraham partió con Isaac. 3 días de viaje en silencio, un camino marcado por la fe inquebrantable de Abraham, y para Sara, una espera angustiosa e incierta. Cuando Abraham e Isaac regresaron ilesos, el milagro de Moría se hizo evidente. Isaac había sido provisto un sustituto, un carnero. Para Sara, esto debió ser un alivio inmenso, la reafirmación de que su hijo, el heredero de la promesa, estaba seguro y que la fidelidad de Dios era absoluta. La prueba de Moría no solo afirmó la fe de Abraham, sino que consolidó el lugar de Isaac como el hijo a través del cual el pacto se cumpliría. La vida de Sara continuó en Canaán, viendo a su hijo Isaac crecer y madurar, el testimonio viviente del poder de Dios. Había presenciado la partida de Agar e Ismael, la confirmación del pacto a través de Isaac, y la culminación de la fe de Abraham en la prueba más grande. Su risa, que una vez fue de incredulidad, ahora era de gratitud y de cumplimiento. A pesar de la alegría por el nacimiento y la seguridad de Isaac, la vida en la tierra prometida no estaba exenta de los desafíos de un mundo aún en formación. La amenaza de reyes y pueblos vecinos era constante, y la astucia, o a veces la debilidad, de los patriarcas se ponía de manifiesto. Hubo un momento en que Abraham volvió a desviarse de la verdad, una repetición del incidente en Egipto, pero esta vez en Gerar, con el rey Abimelec. Abraham dijo de Sara su mujer, «Es mi hermana». Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La historia se repitió. Para Sara, esto debió ser una mezcla de déjà vu y una renovada angustia. De nuevo, su belleza la ponía en peligro, y de nuevo, su esposo la había entregado, aparentemente, para protegerse a sí mismo. Imagina su resignación, su miedo, al ser llevada a un palacio extranjero por segunda vez en su vida, a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, Dios, que había prometido proteger a su simiente, no permitió que Sara fuera deshonrada. El Señor vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, «He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada». Abimelec, que no había tocado a Sara, se indignó. «Señor, ¿matarías también a la nación justa?» No me dijo él, «Mi hermana es», y ella, aun ella misma dijo, «¿Es mi hermano?» Con la integridad de mi corazón y con la inocencia de mis manos he hecho esto. Dios le respondió en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y por esta causa no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos». La intervención divina fue clara y contundente, protegiendo a Sara y, a través de ella, la línea de la promesa. A la mañana siguiente, Abimelec se levantó de madrugada, llamó a todos sus siervos y les contó todo lo que le había pasado. Los hombres se llenaron de miedo. Luego Abimelec llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Cosas que no debieron hacerse has hecho conmigo». La muerte de Sara, la mujer de la promesa, marcó un momento significativo para Abraham y para la narrativa del pacto. Aunque la promesa de la tierra era vasta, Abraham, el peregrino de la fe, aún no poseía ni un palmo de terreno para sepultar a su amada esposa. Este hecho resalta la naturaleza de su fe, vivir en la promesa, sin poseerla aún por completo. Abraham se levantó de delante de su difunta y se dirigió a los hijos de Het, los habitantes de la tierra, en Hebrón. Con la dignidad que lo caracterizaba, les pidió un lugar para sepultar a su muerta, un lugar en propiedad, no un favor. «Soy extranjero y forastero entre vosotros, dadme propiedad de sepultura entre vosotros, para que sepulte a mi muerta de delante de mí». Los hijos de Het, que reconocían la grandeza de Abraham, le respondieron con respeto, «Oye, Señor nuestro, tú eres entre nosotros un príncipe de Dios, en lo mejor de nuestra sepultura sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepultura para que entierres tu muerta». Pero Abraham no quería un favor temporal. Quería una posesión permanente, una señal tangible de que la tierra prometida empezaba a ser suya. Insistió en comprar una tumba. Y los hijos de Het le indicaron la cueva de Macpela, que estaba en el campo de Efrón, hijo de Zohar. Efrón,
el Eteo, estaba presente en la puerta de la ciudad, un lugar público donde se realizaban las transacciones importantes. La negociación que siguió fue un testimonio de la rectitud y la determinación de Abraham. Efrón, con una aparente generosidad, ofreció el campo y la cueva como un regalo. Señor mío, óyeme, la tierra te la doy, y también la cueva que está en ella te la doy, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Pero Abraham, con la misma firmeza con la que había rechazado el botín de Sodoma, insistió en pagar el precio completo. No quería deberle a nadie la posesión de la tierra que Dios le había prometido. Si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la tierra, tómalo de mí, y sepultaré en ella a mi muerta. Y Efrón respondió a Abraham, diciendo, tierra de 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre mí y ti? Entierra, pues, tu muerta. Y Abraham accedió. Y pesó Abraham a Efrón 400 siclos de plata, conforme al peso de mercader, una cantidad considerable para la época. Así, el campo de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, con la cueva que estaba en él y todos los árboles que había en el campo, en todos sus linderos alrededor, fueron vendidos a Abraham en propiedad perpetua, a la vista de todos los hijos de Et. Fue la primera porción de la tierra prometida que Abraham poseyó legalmente. Un acto de fe visible que demostró que, a pesar de la larga espera, la promesa se cumpliría, comenzando con este pequeño pedazo de tierra. Después de adquirir la cueva de Macpela, Abraham sepultó a Sara su mujer en ese lugar, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Fue un entierro digno, un descanso final para la mujer que había sido copartícipe de las promesas de Dios. La cueva de Macpela se convertiría en un lugar sagrado, el sitio de descanso de los patriarcas y las matriarcas, un testimonio físico de la fe de Abraham y Sara en la promesa de la tierra. Para Sara, este era su lugar de descanso final en la tierra que un día sería la herencia de sus incontables descendientes. La vida de Abraham continuó, bendecida en todo, y su atención se centró en asegurar el futuro de Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, ahora viejo y avanzado en días, con la certeza de que Jehová lo había bendecido en todo, se propuso la tarea crucial de encontrar una esposa para Isaac. La importancia de esta decisión era inmensa, la línea del pacto debía ser preservada de la mezcla con las costumbres idólatras de los cananeos. El legado de Sara, la pureza de la simiente, dependía de esta elección. Así que Abraham llamó a su criado más antiguo y de mayor confianza, el que gobernaba todos sus bienes, y le hizo jurar. El juramento era solemne y vinculante. Jura por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. La directriz de Abraham era clara, un reflejo de la preocupación de Sara por la pureza de su linaje. El criado, consciente de la magnitud de su misión, preguntó qué pasaría si la mujer no quisiera seguirle. ¿He de llevar a tu hijo allá?, preguntó. Abraham, con una fe inquebrantable en la providencia divina, respondió con firmeza, guárdate de llevar allá a mi hijo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí mujer para mi hijo. La certeza de la guía divina era la brújula en esta delicada tarea. El criado partió, llevando consigo los mejores bienes de Abraham, y se dirigió a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, el lugar de origen de Abraham. Al llegar al pozo, al atardecer, donde las mujeres salían a sacar agua, el criado elevó una oración. Pidió a Dios una señal específica para identificar a la mujer destinada para Isaac, una mujer que no solo fuera dispuesta a darle de beber a él, sino también a sus sedientos camellos, una señal de generosidad y diligencia. La oración del criado de Abraham fue respondida de manera milagrosa. Apenas había terminado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, mujer de Nacor, el hermano de Abraham. Llevaba su cántaro sobre su hombro. Rebeca era descrita como muy hermosa, virgen y de aspecto amable. Bajó al pozo, llenó su cántaro y subió. El criado se apresuró a su encuentro y le pidió agua. Y Rebeca, con la amabilidad y prontitud que él había pedido en su oración, no solo le dio de beber, sino que se ofreció a sacar agua para todos sus camellos. Rápidamente vació su cántaro y corrió de nuevo al pozo para sacar más agua, una y otra vez, hasta que todos los camellos, sedientos de largo viaje, hubieran bebido a su saciedad. El corazón del criado debió desbordarse de gratitud y asombro al ver la señal de Dios cumplirse tan perfectamente. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado le dio a Rebeca un precioso pendiente de oro y 2 brazaletes de oro, joyas dignas de una novia. Luego le preguntó sobre su familia y si había lugar en su casa para que él y sus siervos pasaran la noche. Rebeca respondió que era hija de Betuel y que en su casa había abundante forraje y lugar para posar. El criado,
Al escuchar esto, se postró y adoró a Jehová, bendiciéndolo por su fidelidad y por haber guiado su camino a la casa de los parientes de Abraham. Rebeca, emocionada, corrió a casa y dio la noticia a su familia. Su hermano Labán, al ver las ricas joyas que Rebeca llevaba y escuchar su historia, corrió al pozo para recibir al hombre. Con gran hospitalidad, lo invitó a su casa y preparó lugar para él y sus camellos. Cuando el criado se sentó a la mesa, se negó a comer antes de haber expuesto el motivo de su viaje. Y contó toda la historia, la misión de Abraham de encontrar una esposa para Isaac, su oración por una señal divina, y cómo Rebeca había cumplido esa señal de manera perfecta. La historia, contada con detalle y pasión, convenció a Betuel y Labán. De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte ni a favor ni en contra. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. El criado de Abraham, al oír sus palabras, se postró en tierra ante Jehová. Y luego, sacó alhajas de plata y de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca, y también dio presentes a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron, y pasaron la noche. Al día siguiente, el criado pidió permiso para regresar a su señor. Aunque la familia de Rebeca deseaba que ella se quedara unos 10 días más, el criado insistió. Finalmente, la decisión recayó en Rebeca. La pregunta decisiva se hizo a Rebeca: ¿irás tú con este varón? Y ella, con una sencillez y una convicción que emulaban la fe de Abraham y Sara, respondió: sí, iré. Esta respuesta selló su destino y el de la línea de la promesa. Sus hermanos y su madre la bendijeron, diciendo: hermana nuestra, sé madre de millares de millones, y posea tu descendencia la puerta de sus enemigos. Con estas bendiciones, Rebeca partió con sus doncellas, siguiendo al criado de Abraham en el largo viaje de regreso a la tierra de Canaán. Mientras Rebeca se acercaba a su nuevo hogar, Isaac había salido al campo a meditar a la caída de la tarde. Y alzando sus ojos, vio los camellos que venían. Y Rebeca, al ver a Isaac, descendió de su camello y preguntó al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado respondió: es mi señor. Entonces ella, en un gesto de respeto y modestia, tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho, el milagro de la provisión divina para encontrar a Rebeca. E Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y la tomó por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac de la muerte de su madre. La llegada de Rebeca no solo aseguró la continuidad de la línea del pacto, sino que también llenó el vacío dejado por la partida de Sara. Para Sara, desde el lugar de su descanso eterno, este matrimonio de su hijo sería la culminación de sus esperanzas, la seguridad de que su legado perduraría a través de Isaac y Rebeca. Abraham, el patriarca, aún viviría muchos años después de la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac. Tomó otra mujer, Cetura, y tuvo más hijos, asegurando una descendencia numerosa. Pero a estos hijos, Abraham les dio dones y los envió lejos de Isaac, hacia el oriente, mientras aún vivía. Quería asegurarse de que Isaac fuera el único y principal heredero de todas sus bendiciones y del pacto. La promesa hecha a Sara, el hijo de la risa, era el centro de su legado. Finalmente, Abraham, bendecido en todo, entregó su espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, a la edad de 175 años. Fue recogido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, juntos, en la cueva de Macpela, el mismo lugar que Abraham había comprado para Sara. Allí descansaría junto a la mujer con quien había compartido un viaje de fe inigualable. La historia de Sara no es solo un apéndice en la narrativa de Abraham, es una epopeya en sí misma, una lección profunda sobre la espera, la vulnerabilidad y el poder transformador de la promesa divina. Su vida, marcada por la pena de la esterilidad y la vergüenza de una sociedad que valoraba la descendencia por encima de todo, se convirtió en el escenario del milagro. Sara nos enseña sobre la paciencia en la adversidad, aunque a veces flaqueó en ella. Su decisión de ofrecer a Agar a Abraham, nacida de la desesperación, nos recuerda que las soluciones humanas a los problemas divinos a menudo complican el camino. Sin embargo, incluso en sus errores, la mano de Dios la guió, protegiéndola y asegurando que su papel en la promesa se cumpliera. Su risa, primero de incredulidad y luego de gozo, es un símbolo poderoso de la capacidad de Dios para hacer lo imposible. El nombre Isaac, que significa risa, es un testimonio perpetuo de que la alegría más profunda surge cuando la intervención divina supera todas las expectativas humanas. La risa de Sara no fue de burla, sino el asombro puro de un corazón que ve lo que nunca creyó posible. La historia de Sara es también una historia de resiliencia. Soportó ser llevada a palacios de reyes, la amargura de la contienda con Agar, y la agonía de la prueba de Moría sobre su hijo. A través de todo, emergió como la madre de una nación, la matriarca cuya fe, aunque imperfecta, fue fundamental para el linaje de la bendición.
Su legado no es solo el de una familia, sino el de un pueblo escogido, una línea de descendencia a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Sara, la princesa, se convirtió en la madre de multitudes, su vida un testimonio de que la promesa de Dios es fiel y verdadera, sin importar las circunstancias o el paso del tiempo. Y así, mientras las dunas del desierto aún susurran los nombres de los patriarcas, la historia de Sara resuena con una voz propia. Es la historia de una mujer que, a pesar de sus debilidades y sus dudas, fue elegida por un propósito divino, y que en su ancianidad, recibió el don de la vida, convirtiéndose en la fuente de una risa que resonaría por toda la eternidad. La vida de Sara, la princesa de la promesa, es un recordatorio de que en la fe, incluso lo más imposible, se convierte en la más gloriosa de las realidades.